Y sí, así como habíamos anunciado, está con nosotros nuestra invitada, Nadia Portillo. ¿Cómo estás? Buen día y bienvenida, Nadia. Buen día a toda la gente que está en sus casas. Gracias por la invitación, muy contenta por estar por primera vez acá con todos ustedes. ¿Te despertás temprano, Nadia? Sí, me levanto temprano. ¿A qué hora te levantas? Depende, hoy a las 7. ¿Viste? Ayer a las 6. Está súper bien, ¿no? Y encima comenzó el gimnasio. Así que sí, con todas las pilas, con toda la garra, ¿eh? Llevo una alimentación sana, ¿verdad? Que dejé todo el tema de Navidad y todo eso. Dejé un poquito, estamos en la claro. misma. Entonces ya el famoso empiezo el lunes, me agarró ayer. Entonces, o sea que ayer empezó el tema. Ayer empecé otra vez con la alimentación sana. Todo el mundo me dice, ¿por qué hace dieta si estás flaca? No solamente es para bajar de peso, Claro. sino que la salud es muy importante. Y yo Claro. sigo una dieta estricta por mi salud, ¿verdad? Porque llegué a enfermarme, tengo gastritis nerviosa por la mala alimentación, entonces Claro. tengo que cuidarme. Sobre todo porque eso también te ayuda a sentirte bien contigo misma. Sí, gracias a Dios no soy de engordar mucho, pero Bueno. sí cuidar, porque también la alimentación te ayuda con el tema de la piel Todo. y sentirte Nos bien. dejamos quedamos hermosas. Levantarte temprano también te da pilas. Sí. Ahora, Bueno. Nadia, es muy intenso tu día. Contanos un poquito en lo que estás trabajando ahora. Y ahora con Paraguay Music estamos a full con la producción de temas. Es como que empecé de nuevo con la producción de fotos para el lanzamiento del disco, el cambio de look, Me gusta. todo, Sí. todo. No nos estamos dando cuenta, no te queríamos preguntar tan a mí rápidamente, me pero es encanta, algo ya- visible. Sí. En maquillaje ya le dije, me encanta tu pelo, le faltan unas mechitas en color. Dale, Ahora, dale. la pregunta es, le ¿qué falta más color color, es eso? No, esa es la tendencia. Me la encanta. tendencia. En este programa tenemos problemas con los colores, así que yo te pregunto, ¿de qué color es tu pelo? Bueno, acá en el fondo se ve un azul eléctrico. Lo que a ver. pasa ya, es que es son una varios onda colores. mar, un océano se ve ahí. Después se ¿no? ve un turquesa. Estas son las costas. Ah, El Acá- Caribe. acá abajo hay una- caribeño. Estamos hablando de un mar así, de Cancún, Sí. algo así, ¿verdad? Si viste que el agua de repente había sido entrar La en la piscina y quedó así su pelo. ¿Está de moda esto? Pregunto, Sí, ¿sí? sí, Se sí, utiliza bastante. Gracias. Le dije, si no presentaba noticias, Se hacía los colores. me hacía. Y si ¿A le- usted y le se iba le a daban- quedar bien si le rico? daban Presentar permiso. noticias coloridas y ya ¿Verdad? está. Claro, ¿cuál es el problema? Claro. Jefes, los Alguna asesores van mesa a... de colores medio fucsia, de medio Sí, rojizos. el tono de nuestro... Entre rojos, fucsias y naranjas le quedaría muy bien a usted. Podemos probar. Sí, me gusta. Bueno, Nadia. Hablando de colores, ¿de qué club son, Nadia? Ya le quiere sacar el club. No, porque por dicen que favor, son cerros. compañero. ¿Quién dice eso? No, ¿qué club Mi son? familia es cerrista, pero siempre digo que no soy fanática y no comparto, no veo fútbol, no sigo y... Pero aquí en La albirroja No, ella. no, porque para Ay, mí el fútbol es muy violento, ¿verdad? Para mí siempre los clásicos terminan mal, Sí. entonces no soy fanática y no sigo. Aparte, si yo digo, soy cerrista, soy olimpista, va a haber nuevamente una guerra ahí entre mi fan, cerrista, olimpista, entonces ahí nomás dejamos. Muy bien, la Tita Muy no tiene bien, club, diplomacia supuestamente. total. Me gusta. Bueno, estábamos hablando de lo jovencita que sos, tenés 22 años y que comenzaste a tan solo 15 años. Sí. Pero yo quiero irnos un poquito más atrás. Quiero Claro. hablar de cuando eras chiquitita. ¿Cómo eras Nadia de pequeña? ¿Cómo surgió esto de cantar? ¿Ya cantabas en el cole, en tu familia? No, en realidad en la familia no hay músicos. Yo tuve una niñez muy dura, ¿verdad? Pasé momentos muy difíciles. Somos 7, una familia que yo creo que mucha gente hoy sigue pasando por eso, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente mi papá no se hacía responsable de nosotros y tuvo una niñez muy dura, ¿verdad? Trabajando en la calle y así costeando los gastos de mi colegio, y fue en el colegio donde yo empecé a los 15 años en la Academia de Música del Colegio Nacional de la Capital. Y ¿El Colegio bueno, Nacional de la Capital? sí, yo soy del Nacional de la Capital. Ya, pues. Empecé ahí en la Academia de Música, como dije, en Los Cachorros de la Línea 3, ¿verdad? A los 15 años ya empecé en esto. No empecé cantando, empecé simplemente siendo figura del grupo, porque en ese tiempo no había mujeres en el ambiente de la cumbia, ¿verdad? Por eso de repente muchos me llaman la pionera de la cumbia y todo eso. ¿Por qué? Porque fui yo la que empecé con esto. Pero ¿cómo era figura si no cantaba, por ejemplo? No, y estaba ahí y hacía coro, la bailando. octava, que como coro, me hacían bailar y después me invitaron a cantar. Después surgió el empezar a cantar
Y bueno, fui surgiendo, gracias a Dios, con las músicas, ¿verdad? Porque los temas que grababa sonaban bastante y ya Los Cachorros se identificaba con la chica que cantaba con ellos, ¿verdad? Claro. Por eso me decían cachorra. ¿Por qué? Porque los cachorros de la línea 3 eran todos hombres y como no sabían mi nombre, entonces me decían cachorra. Lastimosamente, ¿verdad? Hay Le un concedieron problema después. el nombre a otra persona. Si bien el país entero sigue llamándome así, yo ya no lo puedo utilizar comercialmente. Entonces, hoy en día es simplemente Nadia Portillo. Muy bien, pero Nadia Portillo Nombre ahora y está apellido. lanzando un nuevo disco, Sí. tiene muchas cosas. Pero vamos a seguir conociéndote a vos desde que eras jovencita, con tu grupo de amigas, tus amigos, compañeros de colegio. ¿Cómo era esa relación después de que empezaste a surgir? Y bueno, siempre fui muy cerrada. ¿Tenías pocos amigos? Sí. Tenía buenas notas y era así, re callada. Llegaba, estudiaba. Ya, imagínate, después sale a un escenario, te sí, querés. ni Sí, siquiera increíble. salía al receso. Me quedaba en la clase. O si se tenía que salir, me echaban por ahí, ¿verdad? Salía. Alguien acá se siente identificada con Sí. eso. Me parece que varias. vos sabés que sí me costó mucho el escenario. Llegué a llorar, ¿verdad? Porque ¿Eras tímida sí, antes? demasiado. La primera vez, mi primera presentación en la tele fue así, en el costadito, allá en la oscuridad. Y se puso el número de contrato y enviaba mensaje. Decirle a la chica que se ponga en la luz. Decirle a la chica que se ponga en la luz. Y miraba hacia abajo nomás. Tenía mucha vergüenza. Pero bueno, tipo la necesidad obliga, ¿verdad? Claro. Y mi manager me decía, si seguía así te vamos a tener que sacar. Ah. Entonces me puse la pila. Entonces se puso las Sí, pilas y entonces- empezaste con todo. Tuve que sacarme eso. Aparte que yo tenía, o sea, como cantaba con hombres, ellos eran los que prácticamente llevaban el show y yo estaba ahí acompañando. Después cuando ya me quedé sola, cuando ya salí, ¿verdad? Y era simplemente yo la figura, yo tuve que empezar a encarar al público, que no es algo fácil, ¿verdad? No es nada fácil. No, estar es nada frente a fácil. 1000, Es algo que 2000 superaste, es algo que personas. conquistaste. ¿Te da todavía un poco de miedo No, enfrentar ya gente? no. Ya no. Los primeros tiempos sí, allá por el 2010, 2011, sí salía llorando todavía del escenario. Ay, pobrecita. Sí, porque es como que es un desafío, ¿verdad? El dominarle a la gente, el paraguayo es muy difícil, es un público muy difícil que así nomás no te van a levantar las manos, no te van a gritar, entonces es como que uno se gana eso y es un desafío. Pero como ya hace años y más o menos ya les conozco cada punto del país. Vos sabés que en cada ciudad el público es distinto. Sí. Es muy distinto. Claro. En Asunción, En en Encarnación. Carapeguá, en el interior, ¿verdad? Hay lugares donde sí ya están prendidos y vos decís y ya se disponen para la farra. Pero en otros lugares donde son más tranquilitos, así cuesta más. Tenés que levantar. Tenés que Y bueno, ¿y tu levantar. familia? ¿Cómo fue? ¿Cómo tomaron? ¿Cómo ellos? Sí, porque de repente... ¿Cuál fue el primer éxito Wow. cuando vos dijiste, bueno, acá, a la pucha, me están conociendo? Algo, ¿verdad? Y dime hasta cuándo se llama la música que grabé con Los Cachorros. Porque Yo yo cantaba estaba eso, en el ¿sí? colegio. Sí, yo me sentía ¿Quién no nadie. cantaba, vos? yo estaba en el colegio y venía así del colegio en el colectivo y sonaba en el colectivo, ¿verdad? Sí. Y yo toqué el timbre, así me bajé. Y cuando me bajé, mis vecinos estaban escuchando también, seguro era la misma emisora. Y yo así dije, y uno quiere decir así, sí, esa soy yo. Porque no me conocían a mí, o sea, Claro. escuchaban la música, pero no sabían quién era. Cuando eso era en el 2008, ¿verdad? A mí en el 2010 recién me conocieron cuando yo me presenté al Baila Conmigo Paraguay. Donde personalmente, porque conocían las músicas y que una chica cantaba en Los Cachorros, pero no me conocían personalmente. Entonces, O sea, para que el mí 2010 era... fue tu boom. digamos. Claro, Sí, despegar. 2010. Bueno, ¿y tu familia? A ver, contame tu familia. Mi mamá fue la que más me apoyó, mi papá no. Mi papá siempre me creó problemas, pero hoy en día, gracias a Dios, ya cambió, ¿verdad? Es que es evidente, Sí, te en das los, cuenta del en éxito los que naciste inicios, para esto. en los inicios no quería. Le decía a mi mamá, sacale de ahí a tu hija. Me hacía la vida imposible, inclusive cuando tenía que viajar al exterior, yo No tenía quería firmar, me tenía que claro. firmar el permiso al menor y no me quería firmar. Me creaba problemas, Dios mío, mi papá era un dolor de cabeza. Pero bueno, no, es su forma de ser. Hoy en día ya no es así, gracias a Dios ya no necesito, ¿verdad?, pedirle la firma, ya
tengo 22 años, me manejo sola, soy independiente. Pero bueno, siempre le pedí que por lo menos cambie para mis hermanitas, porque nosotros somos 7, yo soy la tercera y detrás de mí están mis hermanitas que sí necesitan de él y de su apoyo por sobre todo, ¿verdad? Que a mí me hizo mucha falta. Sabemos que sos una mujer muy generosa también y que siempre le ayudaste a tu familia. Sí, en eso sí, a mi papá es difícil sacarle plata, ¿verdad? Ni aunque le pongas de cabeza ni moneda, no vamos a eso, como se dice, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios yo tengo bastantes ingresos y creo que realmente a eso se debe mi éxito, ¿verdad? Que yo pasé duros momentos, nosotros llegamos a pasar hambre mucho tiempo. Entonces yo lo único que le pedía a Dios era que me ayude a salir de eso y que yo consiga algo donde ya no pueda verle así a mi familia, ¿verdad? Donde era muy duro para mí verle a mis hermanitas chiquitas pasar necesidad. Entonces creo que Dios me dio eso para eso. O sea, yo pedí, ¿verdad? No sé ni de dónde, ¿verdad? Porque si vamos a irnos por eso, yo no tengo un título, nada, ¿verdad? La música me genera bastante dinero. Y era lo que yo pedí, Dios me concedió y bueno, no me puedo quejar, le mantengo a mi familia, soy feliz y lo único que le pedía a mi papá era que cambie. Yo no le pedía a él que se haga responsable porque yo me hago responsable de mi familia, solamente que cambie porque el dinero viene y va, pero el cariño, el afecto, el tener un papá que te apoye, ¿verdad? Que yo no tuve, vale mucho más que eso y que gracias a Dios hoy estoy consiguiendo con mi papá y mis hermanitas ya están viviendo otra etapa, ¿verdad? La cual yo no pude, pero creo que ellas ya tienen una niñez distinta a la que yo pasé. Bueno, y acá estamos con Nadia, seguimos charlando. Bueno, La charla no paró en el receso, no, en la es pausa. tan interesante conocer de ella su vida, una vida tan fuerte de tu niñez y cómo lograste salir de eso, ver el lado positivo. Buen ejemplo, Nadia. Das muchas esperanzas a aquellas jovencitas y jovencitos que realmente ven de repente todo mal en su vida y nada, vos me inspirás. Sí, la verdad que hay personas, porque yo llegué a contar así lo fuerte, ¿verdad? Lo más fuerte. Hoy en día, tipo, como voy colando, porque muchos, ¿por qué contás? O sea, estamos cansados de problemas y te vas a la tele a contar también. Es simplemente para que la gente sepa que yo hace 7 años atrás, ¿verdad? Todavía estaba ahí batallando para conseguir 1000 guaraníes para mi pasaje, para irme al colegio, ¿verdad? Que no tenía y pasábamos hambre. Y que realmente si uno sueña y si uno cree que puede, va a poder lograr. O sea, no porque vos seas pobre vas a decir, no, yo soy pobre, luego yo no tengo la oportunidad, lo que sea. Siempre hay que ser positivo y pensar en grande y verle lo bueno. O sea, yo hoy en día le veo lo bueno gracias a que pasé una niñez muy dura, gracias a que mi papá fue así conmigo, ¿verdad? Las cosas pasan por algo y Dios hace las cosas perfectamente. Si yo tenía una mamá y un papá que me mantenían y que me daban todo, yo no iba a estar hoy acá. Yo no iba a tener la fuerza que tengo para superar cada obstáculo, cada cosa, porque en este ambiente están para destrozarte. Y cada cosa que te hacen, ¿verdad? Uno va sobrellevando, porque peores cosas ya pasé. O sea, yo ya pasé lo peor de dormir en el suelo, de pasar hambre, de pasar frío, de no tener nada. Y las maldades que te hacen es como que ya no es más nada. Y le agradezco a Dios realmente que me haya preparado para esto, ¿verdad? Porque si yo no pasaba eso, yo no iba a ser independiente, yo no iba a estar hoy acá, yo no iba a tener la felicidad que siento, ¿verdad? De poder verle a mi familia bien, de ser yo quien pueda brindarle eso a ellos. Está orgulloso también Sí. de eso. Entonces, Seguro. siempre es para bien. Aunque estés pasando mal, siempre es por algo. O sea, Dios tiene un propósito para cada vida. Y es eso nomás, hay que confiar, que es lo que cuesta, ¿verdad? Claro. Tener Confiar. fe. Bueno, Tener ya fe. hablamos de tu pasado, una historia maravillosa, tu presente y tu futuro. Sabemos que estás ahora con un nuevo grupo, Nadia Portillo se está firmando como nombre y vas a lanzar un nuevo disco. Sí, vamos a lanzar, ya está el disco de Polka que me pidió la gente del Sí. interior y los paraguayos que están afuera. Y bueno, eso va a salir dentro de poco y ahora estamos terminando un disco de cumbia que creo que va a salir en el transcurso del año, no sé qué fecha más o menos, ¿verdad? Porque esto lleva su tiempo. Ahora que estoy con nueva productora, vamos a hacer en lo posible todos temas propios, nuevas músicas, se viene el videoclip de este tema, ¿verdad? Todo llegó a su final, que si bien
prácticamente no tengo videos. Acá en Paraguay, si haces un video es para darle gusto a la gente nomás. ¿verdad? Claro. Entonces, Pero te debes a tu estamos con público. eso. Sí, sí. Agradecida con mi gente porque tengo fanáticos que me siguen y que están ahí en las buenas y son más fuertes en las malas. O sea, ellos Muy son los bien. que más están ahí, Te apoyan. los que me dan fuerza y realmente siempre me ayudan y para mí es muy importante y valoro eso y agradezco realmente. Quiero hacerte una pregunta, Nadia. Vos dijiste que, digamos, este mundo de la cumbia es más para los hombres, o muchas veces están los hombres ahí sobresaliendo, y la verdad que nosotros vimos muchos grupos y casi todos están integrados o conformados por hombres. ¿Cómo hace una chica para sobrevivir y para sobresalir en esto? ¿Cómo hiciste? Bueno, yo crecí luego entre mis hermanos, ¿verdad? Tengo 3 hermanos, yo soy la tercera, ¿verdad? Primero vino mi hermano Rubén, Osvaldo, yo y Ricardo, o sea, crecí entre hombres, entonces es como que no me cuesta sobrellevar y no crecí lo Entender el entre mundo de nenas, los sí, hombres. le entiendo a los hombres, es más, crecí así con shortcito de fútbol y remerita, no voy así que club. Sí, remerita Ah, dijo que así. decía- como decía- bueno. No, digo así. No, era así, tipo equipo de fútbol, crecí con mis hermanos ahí en el barrio jugando partido, descalza, ahí en el emperado te reventaba el dedo y Sí, eso, sí, así famoso. crecí, entonces es como que no me cuesta sobrellevar, hace años que comparto con músicos y bueno, por suerte me llevo bien con ellos, ¿verdad? Como que sos una más, Soy una digamos. más de los Claro. muchachos ahí. Pero lo bueno es que abriste camino para que otras mujeres empiecen a entrar en este ámbito. Hoy ya hay varias Claro, varias claro. chicas Sí, también. sí, verdad que es lo bueno, que todos vayan creciendo y como digo, verdad que la oportunidad siempre se da siempre y cuando uno confíe, verdad, Claro. confíe en su capacidad y todo, y hoy en día ya no solamente las mujeres, sino que el grupo en sí, o sea, el estilo, la cumbia, porque yo empecé en el Baila Conmigo, fui la primera cantante en el 2010, el año pasado ya prácticamente eran solo cumbieros, entonces es como que la cumbia se ganó su lugar en Paraguay, porque también nosotros hacemos un buen material. Hoy en Claro. día hay club de fan que antes no había, ¿verdad? El fanatismo del paraguayo hacia el paraguayo es lo que sorprende, Claro, porque siempre vos claro. estás arriba y te quieren bajar, o si no dicen, ay, no, ese muy no es mi típico del vecino. paraguayo, es muy típico del Sí, paraguayo. entonces que de a poco se vayan apoyando para mí es lo más importante porque es el primer paso para poder salir afuera, que estamos con Súper. proyectos para salir Justamente te iba afuera. a preguntar sobre eso. ¿Cómo está la cumbia paraguaya con relación al público externo? Porque Y en Argentina, por ejemplo, antes era así, el paraguayo copiaba el estilo argentino. Hoy en día hay muchísimos grupos truchos, ¿verdad? De los grupos paraguayos en Argentina. Ah, hay ya una escuchamos eso. Nadia trucha en Argentina, en Bolivia, en Perú, ¿verdad? Entonces es como que hoy en día ya nos copian y eso es bueno porque está bien, de a está poco bien. estamos abriendo mercado hacia afuera. Muy bien. Espectacular. Bueno, ya tenemos que Correcto. escucharte, ¿no? Sí. Ya me quedé ahí con las ganas de escucharte. Así que, ¿qué te parece si te invitamos al Vamos centro a la del música. plató y vamos a... Espectacular. Ah, Mientras Nadia se escuchar prepara, una yo te música. quiero contar y te quiero hablar acerca de la valijita. Porque, chicos, última hora, les trae la valijita para divertirse en vacaciones. Hoy viene la revista La Valijita, libro de cuentos y manualidades para aprender jugando. La valijita aparece hoy por tan solo 7.000 guaraníes más el cupón del diario Última Hora. Así que ya sabes, Última Hora, lee la verdad, viene hoy con la valijita. Imperdible. Papis para todos los chicos de la casa. muy bien, llegó el momento de escucharla a Nadia. Ahora la escuchamos en realidad ya, pero ahora cantando en tu faceta de cantante, obviamente que todo el mundo te quiere. Nadia, ¿cómo se llama el tema que vas a cantar? Todo llegó a su final. Y este es el tema hit del disco que se va a lanzar próximamente, No, ¿verdad? hay temas mejores, este es el primero. Ah, este es el primer tema. Sí. Bueno, primer corte entonces. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Te despedimos con esta música que dice así, vamos. de Paraguay. Music suena la más popular. Nadia, la original. El tiempo fue curando las heridas, abrió las puertas a la salida de tu falso
wrong if you